Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno es tenerlos nuevamente con nosotros. Qué rico es que puedan venir. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Hay un mensaje preparado para cada uno de nosotros, así que le quiero invitar a que usted se prepare. Amén. Señor, te pedimos en esta hora que tu presencia esté sobre nuestra vida, Señor, una vez más. Gracias porque te podemos adorar con toda libertad y porque, Padre Celestial, para nosotros es importante venir a tu casa, venir a tu presencia a alabarte, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra no pasa ni pasará, sino que, Señor, es la medida que tú quieres para nosotros. Por eso en esta noche, Señor, con todo nuestro corazón te podemos bendecir y te podemos pedir, Señor, que nos hables, que nos ministres, que nos lleves, Señor amado, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te quiero pedir, Señor, que en esta hora tu palabra hable a nuestra vida y que nos permita, Señor, comprender las Escrituras. Permítenos entender todo lo que nos quieres enseñar y que de esta manera podamos, Padre, suscitar muchas cosas, Padre Celestial, en nosotros, especialmente, Señor, nuestra relación contigo. Yo te lo pido en esta hora, Dios. Bendice esta casa, bendice a cada persona que vino esta noche, Señor. A nuestros amigos que nos están viendo, Señor, también a través de la virtualidad, los bendecimos y te pedimos, Jesús, que seas tú hablando a todos nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Amén. Muy bien. Entonces, estamos viendo, empezamos ya hace 15 días, una serie que hemos titulado Nada me faltará. ¿Cómo se titula? Esa es la serie titulada Nada me faltará. Y hoy vamos a ver la parte número 3. Amén. Si usted no ha visto las otras dos primeras partes, le queremos invitar a que usted nos pueda seguir en nuestra cuenta de YouTube o en Facebook. Y allí usted puede ver la primera y segunda parte. Amén. La palabra allí se encuentra, entonces yo le quiero invitar a que usted se suscriba a YouTube. En YouTube están nuestras predicaciones. Usted nos puede encontrar como Misión Vida Bosa. Usted coloca así en YouTube y ahí le aparece nuestro canal. Hay más de 40 predicaciones allí, ¿cierto que sí? Más de 40 predicaciones de la iglesia. Si usted quiere escucharlas, repetirlas, allí las encuentra. Amén. Eso sí, disculpará que no soy muy fotogénico, pero se hace lo que se puede. Muy bien. Quiero que veamos hoy la tercera parte. ¿Sí? La tercera parte. Lo hemos venido hablando por series y hoy vamos a ver la tercera parte. Leamos entonces el Salmo 23 para recordar lo que dice la palabra y entonces entramos en materia. Dice así: Jehová es mi... Usted se lo sabe de memoria. Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué sigue diciendo? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 6 versículos, cortico el salmo, pero interesante. Resumíamos en la primera parte lo siguiente: que el que entiende que el Señor es su pastor y su anfitrión, pronto no le hará falta nada. ¿Por qué decíamos eso? Porque los versículos nos hablan o nos presentan a Dios de dos maneras: como pastor y como anfitrión. ¿Cómo nos lo presenta? Anfitrión porque nos invita a su casa. ¿Cómo atenderá Dios a las personas que invita a su casa? Como anfitrión y como pastor. En la primera parte de los textos bíblicos nos muestra del 1 al 4 como pastor y del 5 al 6 como anfitrión. Esas son las dos divisiones interesantísimas del Salmo. Entonces aprendíamos
que en el primer versículo, que es el que todo el mundo se sabe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo una persona va a poder decir que nada le falta? Cuando ve a Dios como pastor y como anfitrión. ¿Amén? ¿Es claro hasta ahí? La segunda parte la resumimos en lo siguiente. La segunda parte hablábamos de los errores que cometemos al usar o leer el Salmo 23. ¿Sabía usted que el Salmo 23 se malinterpreta muchísimo por ser tan conocido? ¿Lo ha encontrado usted a la entrada de tiendas, colgado ahí en una... ¿sí? ¿Lo ha encontrado usted en las casas? Y está bien, no está mal, pero le hemos dado un uso errado. Hablábamos de 3 usos errados. De verlo como conocido, de creerlo para todo el mundo y de leerlo como pastores. Esos eran 3 errores. No se los voy a explicar porque pues ya hace 8 días hablábamos de eso. La idea es que usted pueda verlas en YouTube. ¿Usted está bien? Hoy vamos a entrar entonces a la tercera parte. ¿Está preparado? Para la tercera parte está buena. Se lo aseguro que no lo voy a aburrir. Bien. Para entrar a la tercera parte es importante entender lo siguiente y quiero que me presten mucha atención. Realmente lo que vamos a hacer hoy es ver, recuerda que le dije que el texto o el salmo nos presentaba a Dios de 2 maneras, ¿de cuáles eran? Muy bien, como pastor y como ¿qué? Como anfitrión. Hoy vamos a ver a Dios como pastor. Y para la próxima vemos a Dios como anfitrión, ¿listo? Según el salmo. Como pastor, es la primera forma en que vamos a verlo. Pero para poder ver a Dios como pastor, es indispensable entender la posición del Salmo 23. Es decir, ¿por qué se encuentra ahí? Antes del Salmo 23 está el Salmo 22 y después del Salmo 23 está el Salmo 24. El Salmo 22 nos habla de Jesús o del Señor como pastor dando su vida por las ovejas. ¿Sabía usted eso? Que el Salmo 23, el Salmo 22 habla de el Señor dando su vida por las ovejas. Luego sigue el Salmo 23, que es el gran pastor que cuida las ovejas. Y el Salmo 24 es el príncipe de los pastores que viene por sus ovejas. Qué interesante. Está articuladamente puesto ahí por esa razón. Porque en el 22 Jesús muere por las ovejas. En el 23 las cuida. Y en el 24 viene por ellas. ¿No se le olvida? Entonces, se lo voy a resumir todavía más. El Salmo 22 murió. El Salmo 23 cuida. Y el Salmo 24 viene. ¿Amén? ¿Fácil o no fácil? ¿Salmo 22 qué es? Muere. El 23 las cuida. Y el 24 viene por ellas. 3 grandes acontecimientos bíblicos. ¿Jesús murió por nosotros? ¿Jesús nos cuida? Y Jesús va a venir otra vez. ¡Qué cosa tan magistral! Nosotros no vamos a ver ni cuando murió, ni cuando venga, todavía no. Vamos a ver cuando nos cuida. Es decir, ¿en qué época de los 3 salmos nos encontramos? Muy bien, ¿en el Salmo qué? Porque el Salmo 22 ya se cumplió. El Salmo 23 está y nos falta que se cumpla ¿qué? ¿Qué cosa tan? ¿Usted sabía eso? Por eso vamos a ver el 23. El que nos está pasando con el Señor. ¿Amén o no amén? En estos 3 salmos encontramos 3 atributos, los que ya le nombré. El Señor murió, el Señor nos cuida y el Señor viene nuevamente. Vamos nosotros entonces a pararnos en el Salmo 23. Y para exponer el tema, es importante entender que hoy vamos a ver al Señor como pastor porque nos cuida. Y le quiero preguntar de antemano, ¿alguien de los que está aquí ha sentido que Dios lo cuida? ¿Sí usted ha sentido eso o no? Es cumpliéndose el Salmo 23. ¡Qué interesante! Y en la Biblia se usa esta metáfora de pastor y oveja, que ya vamos a ir a verles. Por eso en esta noche quiero que veamos las razones por las cuales Jehová es mi pastor. ¿Jehová es qué? Le quiero decir de antemano algo importante. Cuando David escribe el Salmo,
David lo escribe en primera persona y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted sabe cuál es la palabra que más se repite en el Salmo? Muy bien, Carmelito. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Mi. En primera persona, mi o me, que significa lo mismo. ¿Sabe por qué está diciendo David eso? ¿Por qué es la palabra que más se repite? ¿Sabía usted? Porque David está diciendo: Jehová es mi pastor. Yo no sé si es el suyo. ¿Sí me voy a entender? Cuando leemos el Salmo estamos leyendo algo que escribe David. La pregunta ¿es tuyo también? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que formular o comportarnos de la manera correcta para que entonces el Salmo se haga realidad también en nuestra vida. Porque le voy a decir que el Salmo 23 no se cumple para una persona que no es oveja. ¿Sí sabía usted eso? Por eso en la predicación anterior hablábamos de que no se lo podemos mandar a todo el mundo. El Salmo 23 no es para todo el mundo, es para aquel que es una oveja. Y si usted todavía no es oveja del Señor, pues el Salmo 23 no se va a ¿qué? A cumplir. ¿Amén o no amén? Bien, para ver entonces las razones por las cuales Jehová es mi pastor, no sé si es el suyo. ¿Es el suyo? ¿Seguro o no seguro? Es que ese es el contenido del Salmo. Y para ver que Jehová es mi pastor, en primer lugar quiero decirle algunos acontecimientos. En primer lugar, decirle que este salmo es conocido como el canto del pastor acerca del pastor. ¿A qué voy con esto? Como David era pastor, David es el que escribe el salmo escribiéndole a su pastor, considerándose él como una oveja. Y la declaración crucial del salmo es la que más nos encanta y es el título de la predicación. ¿Cuál es? Nada me faltará. Nada me faltará. Esa es la introducción del Salmo para lo siguiente, para decirle a usted que todo lo que viene a continuación, todas las razones que vienen a continuación en los versículos, son las justificaciones de por qué nada le faltará a alguien que vea a Dios como su pastor. Para mí, a ciencia cierta, le quiero decir una verdad. Es un reto leer el Salmo 23 y que se cumpla en la vida de una persona. Porque ¿a cuántos de los que está aquí no les hace falta nada? Amén. ¿Verdad que es un reto? A veces lo decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nos hacen falta cosas. Por eso yo quiero que usted le ponga el sentido correcto al salmo. Y hay una condición en el salmo. ¿Cuál es la condición? Si Él es mi pastor y mi anfitrión, no me hará falta nada. ¿Sabe cuál es el problema? De que entonces en este momento de la vida nos esté haciendo falta cosas. ¿Cuál es el problema del salmo? No el salmo de nosotros. Que todavía Él no es mi pastor. Y mucho menos mi anfitrión. Porque alguien que realmente tiene a Dios como su pastor y su anfitrión puede decir que no le hace falta nada. Amén. ¿Se da cuenta que el Salmo nos exige como ovejas? Entonces la pregunta es: ¿qué lo pastorea usted si Dios no es su pastor? ¿Sus sentimientos? ¿Sus enfermedades? ¿El dinero? ¿Qué es su pastor que no es Dios? Amén. Bueno, continuemos. En este orden de ideas, y según este texto, encontramos entonces enumeradas razones por las cuales podemos decir que el Señor es nuestro pastor. Y son las que yo quiero que veamos esta noche para ponerlo a pensar. Esta metáfora que se usa aquí de pastor y de oveja se nombra por primera vez en Génesis. Y el primero que nombra esto es José. ¿Usted ha leído o ha visto la película de José? ¿El de la Biblia? ¿No? Le recomiendo que lea la historia, le recomiendo que vea la película, si quiere verla. Él por primera vez usó un término que se usa para hablar de pastor ovejas cuando dice, por allá en Génesis 48, dice que Dios me mantiene, y la palabra mantiene es pastorea.
Es decir, ¿a qué voy con esto? A que ya por muchos años en la Biblia se usaba la metáfora de pastor y ovejas para referirse a la relación que Dios tiene con los seres humanos o con los que son considerados sus ovejas. ¿Por qué le hablo de esto? Para también hacerte entender que David, cuando dice que Dios es su pastor, está siendo un poco confianzudo. Jesús se ganó muchos problemas por decir cuando vino que Dios era su papá. ¿Sí sabía usted eso? Dios, Jesucristo es uno que oficialmente, en el Antiguo Testamento hay textos, pero el que oficialmente llama a Dios papá es Jesucristo, mi Padre. Entonces, ¿por qué les daba tanta rabia a los fariseos? Porque decían, ¿y quién es este tan confianzudo para decirle a alguien tan grande y tan solemne como Dios que es su papá? Pero lo que quería el Señor Jesucristo era enseñarnos la relación correcta con Dios, que es de confianza, que es cercana, que usted ve a Dios como su Padre. Ya alguien había puesto un título similar a Dios, y es David en el Salmo 23, al darle un sinónimo o decir una palabra para que se entendiese Dios en su vida de otra manera. Dios no es solo mi Dios, sino que también es mi pastor. ¿Me hago entender? Es como cuando usted le dice a Dios, Dios, tú eres mi sanador. Cuando tú dices que es el sanador, es porque tú has experimentado que Él te sana. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos le llaman aquí a Dios papá? ¿Usted le llama a Dios padre o no le llama padre? ¿Amén o no amén? Si usted le llama a Dios padre es porque usted ve en Dios una figura paterna. Pero le tengo que decir que estos títulos se quedan cortos para definir a Dios, porque Dios es más grande que un padre. David en su época dice, padre, pues mi papá Isaí no fue como buen papá. ¿Sabía usted que Isaí no fue como muy buen papá? Isaí es el papá de David. ¿Sabía usted por qué no fue buen papá? Porque lo trató de negar. Yo no tengo más hijos. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey. Hasta que entonces hicieron venir al chino que estaba cuidando Era pastor. Y lo hicieron venir, era el último de su casa, y entonces, años después, muchos años después, David como músico escribe un salmo donde no dice, él pudo articular, pudo haber dicho, Jehová es mi padre, pero él mejor colocó que. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque David fue pastor y fue buen pastor. Pero su papá no fue ¿qué? Buen papá. Y es muy probable que David haya buscado en el entorno una figura de lo que para él era Dios y dijo, pues me voy a poner de ejemplo. Yo fui pastor y cuidé ovejas, y la Biblia nos enseña que David peleaba contra leones por cuidar las ovejas, era un buen pastor. Entonces dijo, así como yo cuidé ovejas, animales, Dios hace en lo espiritual lo mismo por mí. Por lo tanto, Él es mi. Amén. Qué interesante. Le quiero preguntar, si usted pudiera escribir un salmo, salmo según San Patricia, ahí está, ¿cómo lo empezaría? Jehová es tu qué. ¿También colocarías mi pastor? ¿Qué colocaría usted? ¿Sabe? Colocaríamos lo que más significa para Dios nosotros. ¿Qué significa Dios más para usted hoy? Algunos colocaríamos, Jehová es mi todo, ¿cierto? Jehová es mi refugio. No sé cuál sería su versión. Lo que quiero hacerle entender es que esta palabra pastor, de la cual aparece aquí, es por una experiencia personal. Una experiencia muy íntima que le hace a David sentir que Dios es su pastor. ¿A qué voy con esto? A decirle que eso es lo que usted y yo tenemos que buscar en Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted sigue viviendo una vida sin personificar a Dios o hacerlo tan cercano a usted, no vas a sentir realmente el calor de Dios. Yo le quiero invitar a que usted viva a Dios cercanamente. Vívalo tan cercano que tú lo llames por un nombre en específico. Tú eres mi todo, tú eres mi refugio. Aquel que se siente triste, tú eres mi consolador. No creas que Dios, obviamente Él es
extremadamente importante, el ser más importante del universo, pero ese ser más importante del universo también está preocupado por tus pequeñas cosas. Y eso es lo magnífico de amar a Dios, que mis pequeñas cosas, Él le interesan. ¿Amén o no amén? Hay cosas que a usted le hacen llorar que a otros no. Hay cosas que a usted le preocupan que a otros, esa bobada, dicen otros. Pero esa pequeñez que posiblemente es para usted o para mí, delante de Dios es importante. Y yo le quiero invitar, mi querido amigo y mi hermano, a que usted personifique a Dios. Y de esa manera, quiero entonces que entremos a ver rápidamente las razones por las cuales el Señor es llamado pastor. ¿Amén o no amén? La primera, versículo 1 y 2. ¿Jehová es mi qué? Nada me. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará qué? Descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Indiscutiblemente el salmo es como un poema, como una poesía escrita. Es como un poema o una poesía escrita. Y en esta poesía, en estos versículos, estamos encontrando las dos primeras razones, o en estos dos versículos encontramos mejor la primera razón, escúcheme, por la cual el Señor es mi pastor o es pastor. Y la primera es porque sustenta. ¿Cuál es la primera razón? Porque sustenta. La primera razón es porque, ¿qué? Sustenta. Dígale que está a su lado, sustenta. ¿Qué es sustento para usted? ¿Qué es sustento para usted? ¿Qué es su sustento? Señor, alimento. ¿Qué más es sustento? ¿Qué cree? En el texto hay dos cosas o elementos que son sustento. En lugares de delicados, ¿qué comen las ovejas? ¿Y qué toman? Hay dos elementos, pasto y agua. ¿A qué se refiere este versículo? Alimento esencial para la vida. En otras palabras, David usa esta metáfora para hacernos entender lo siguiente: que así como él pastoreaba sus ovejas y las llevaba a pastos y aguas, así Dios nos da lo que esencialmente usted y yo necesitamos para vivir. El alimento que se nombra aquí no es solo físico, sino es espiritual. Porque por esa razón es que la gente se está muriendo sin Dios, porque no tienen alimento que. ¿Qué lo hace a usted buscar a Dios? El hambre espiritual. Y el texto nos ofrece, a Dios como pastor, nos ofrece sustento. Y cuando hablamos de sustento, estamos específicamente hablando de alimento. ¿A qué voy con esto? Voy a decirle que el tono personal de este pasaje es la confianza. Es la confianza, dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. David nos está preguntando si eso es así, lo está afirmando. Está diciendo que cuando Dios se convierte en el pastor de una persona, le da sustento. Y escúcheme, es por lo que más sufrimos hoy en día. A veces la cosa se pone dura, ¿no le parece a usted? A veces las cosas se ponen difíciles. Pero ¿sabe? Yo le quiero invitar a que usted realmente haga de Dios su pastor, porque Él lo va a sustentar. Lo va a sustentar, y sustentar es sostener, específicamente cuando haya escasez. Yo le quiero invitar a que usted no sufra el síndrome de la escasez, porque eso tiene solución cuando usted y yo personificamos a Dios como nuestro pastor. ¿Amén o no amén? El atributo de pastor de Dios principalmente es que sustenta, según el pasaje. Y este sinónimo de pastor sí es una ternurización. En el pasaje no podemos ternurizar las ovejas, porque las ovejas son tontas. ¿Sí? Dicen, yo soy la oveja del Señor. Yo soy una oveja tierna. No, se nos llama ovejas en la Biblia porque somos tontos, porque una oveja es tonta. Las ovejas no ven bien, las ovejas son animalitos dependientes, son animalitos locos, son tontas. Y se nos llama ovejas, ¿por qué razón? Por esa razón, porque usted necesita de la orientación de alguien. En este caso, ¿de quién? De Dios. Pero en cambio sí podemos ternurizar el término pastor.
pastor. Y ese es el término que el texto nos da para hacer entender que Dios sustenta. Y hay cosas que yo quiero explicar en esta noche rápidamente referente a esto. Cuando habla de pastos y agua, está hablando de las necesidades específicas que usted tiene. Y la Biblia y el Señor Jesucristo fue alguien que habló desde que Dios sustenta las necesidades físicas y las necesidades espirituales que una persona necesita. Yo por eso le tengo que decir que su solución no está en una persona. Su solución no está ni siquiera en su familia. Sus dolores y sus necesidades personales están en Dios. Dios es el único que se las puede sustentar. Cuando una persona a veces se automoraliza y dice, no, es que Dios sabe y Dios me entiende que yo tengo que buscar ayuda en otros lados. No es así. Le está haciendo falta ver a Dios como su pastor. La pregunta es, ¿usted realmente se siente sustentado por Dios o le está haciendo falta personificar más a Dios como su pastor? Este texto me habla de cosas muy verdaderas. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando habla de lugares, es que Él se encarga de llevarte a los lugares donde hay alimento y donde hay sustento. Porque es obvio que en el pasaje, David cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, le está adjudicando este propósito de descansar a Dios, porque Él no sabe dónde están esos lugares. ¿Me entendió lo que le dije? El pastor guía a las ovejas a los lugares donde hay pastos, porque las ovejas saben dónde hay pastos. Y escúcheme, ¿o a poco no le ha pasado que usted no haya lugares de descanso en su vida? Que a veces se pone tan duro que usted dice, esto es un infierno. Que lo que estoy viviendo o estoy pasando es una circunstancia muy difícil, que no hay nada ni nadie que usted le pueda dar paz. Le voy a decir una cosa, haga de Dios su pastor y verá que Él lo lleva a esos lugares. ¿Amén o no amén? Si usted está necesitando descansar o lugares donde haya sustento, le tengo una buena noticia. Dios lo puede llevar allá, porque usted no sabe llegar. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Por eso el llamado de que usted venga a la iglesia, por eso el llamado de que usted acepte a Cristo como su Señor, por eso el llamado de que usted cambie su estilo de vida, porque es lógico. El hombre no sabe llegar a donde hay lugares de sustento. Y le voy a poner un ejemplo claro. Personas que de pronto son adineradas o acomodadas materialmente, pero son infelices. ¿Usted las conoce? Yo las conozco. ¿Sabe? Aun cuando tienen cosas materiales, no saben llegar a lugares de sustento. El único que lo puede llevar a usted a un lugar de sustento realmente es ¿quién? Dios. ¿Amén o no amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Cada palabra o promesa, por dura que sea, que Dios nos haya dado, es Dios conduciéndonos a pastos y a agua. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el sustento de agua y pasto para las ovejas ese, y para nosotros, ¿cuál es el sustento espiritual? ¿Cuál es el sustento espiritual? Le voy a preguntar, ¿Dios a usted le ha dado palabra? ¿Le ha dado una palabra? ¿Sí o no? ¿Usted ha sentido que Dios le ha hablado a través de su palabra? Es Dios llevándolo a lugares de sustento. ¿Amén o no amén? Y a veces, por más dura que sea la palabra que Dios te dé, es Dios alimentándote. Le quiero decir esto. Este texto específicamente ataca la escasez. Y el versículo 2 es un versículo netamente de tranquilidad. Es un versículo netamente de tranquilidad, porque nos quiere llevar a que experimentemos lo que es ser sustentado, lo que es no trabajar, pero encontrar el sustento. Porque en este caso es el pastor quien me lleva a ese lugar. Y el sustento de Dios produce dos cosas, según este pasaje: descanso y pastoreo. ¿Qué produce? El sustento de Dios produce eso: descanso y pastoreo. Descanso y pastoreo. No importa que usted esté viviendo situaciones difíciles, si Dios es su pastor, usted va a tener paz.
La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le voy a contar una experiencia personal acerca de esto. Cuando han muerto personas que han amado al Señor y que son familiares, sus funerales son tristes, pero son bonitos. ¿Sabe por qué? Porque allí se siente el sustento de Dios. Se siente que Dios realmente le da descanso a uno como persona, porque uno sabe que ese que falleció se fue con Dios. Y uno descansa en ello. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted se deje sustentar por Dios para que entonces pueda sentir descanso y pastoreo. Porque le voy a decir una cosa, muchos de los que están aquí están cansados. Sienten que ya no pueden con la vida que llevan. Sienten que están a punto de botar la toalla. Sienten que está muy dura la cosa. Sienten que sus sentimientos no se hallan. Hay personas así aquí. Y es urgente un descanso. ¿Cuántos de nuestra familia están necesitando un verdadero descanso? Y cuando hablo de descanso estoy hablando de paz en el corazón. De paz en su corazón. De que usted pueda conciliar el sueño y no se quede pensando en bobadas. Que aunque usted esté pelado, usted se acuesta en su cama y está tranquilo porque Dios es su paz. Descanso real. Tranquilidad. Yo creo que Jesús no miente cuando dice que Él da paz no como el mundo la da, sino que su paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén o no amén? Yo le quiero invitar a que usted crea esto. Los delicados pastos y las aguas de reposo muchas veces son milagros. Y le quiero hablar de un pueblo que experimentó eso, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto experimentó el maná, que era pan, y experimentó también la lluvia, la nube, experimentó el agua de la roca. Ellos tenían que trabajar para hallar los alimentos. ¿Quién los sostenía? Dios como pastor. Y sabe, ser sustentado por Dios es que tú permitas que en tu vida sucedan milagros. Y yo realmente le quiero invitar a usted, mi querido hermano, a que usted ore a Dios por milagros. Porque hoy en día la iglesia cristiana ya casi no ve ni siente milagros de parte de Dios. Son como raros. Que Dios sane a una persona, que Dios le lleve, aparezca un mercado, aparezca una bendición, aparezca algo que salvó el día porque usted no tenía nada. Esos son milagros de parte de Dios, y los milagros y el sustento de Dios casi siempre suelen ser eso, milagros. ¿Amén o no amén? Qué rico es sentir milagros de parte de Dios. Qué rico a veces es no tener nada para poder experimentar que con Dios lo tengo todo. ¿Amén o no amén? ¿Será que a muchos de nosotros nos va a tocar vivir un poco de escasez para experimentar que Dios puede hacer milagros? Yo le quiero invitar a que su fe se desarrolle desde hoy, para que cada día sobre su mesa, sobre su vida, sobre su trabajo, aparezcan pastos y agua. ¿Amén o no amén? Aparezca sustento. Aparezca sustento. Arriésguese. Arriésguese a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿cómo me voy a sustentar? ¿Y acaso no tienes un pastor que te sustenta? ¿Amén o no amén? Yo recuerdo que una de las excusas que yo le estaba poniendo al Señor para venirme a Bogotá era esa. Y yo me voy para Bogotá y ¿cómo vivo? ¿De qué vivo? Entonces alguien me dio una palabra y me dijo, llame a esa persona. Yo creo que ya tenía la maleta lista. Yo creo que como que no me voy porque yo en Bogotá, ¿qué hago para trabajar? ¿Qué me pongo a hacer? Y esa persona me dijo, ¿y acaso la Biblia no dice que el Señor Jesucristo alimenta a las aves que no trabajan, que no cosechan, que no guardan en graneros y todos los días comen? ¿Y acaso la Biblia no dice que el Señor viste los lirios del campo todos los días y que ni el rey Salomón se vestía como ellos? ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor sostiene? Sí, Señor. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Sabe?
yo le quiero invitar y le quiero activar su fe hoy para que usted crea que Dios es su pastor realmente. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted descanse en Dios. Y yo le tengo que hablar de esto hoy. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos le estamos dando más crédito a la preocupación y la escasez, como si no supiéramos orar. Y yo como cristiano tengo que hablarle de que Dios sí hace milagros. Porque Dios hace milagros sobrenaturales. Dios hace que aparezca dinero donde no había. Dios hace que los corazones sean tocados para que si usted está necesitando un mercado, alguien vaya y se lo lleve. ¿Usted cree que eso puede pasar? Que usted va por la calle y encuentra cosas. Dios hace milagros. Y yo necesito, le quiero pedir que usted desarrolle esa fe porque haga de Dios su pastor. No un conocido. Ay, yo tengo un conocido que es buena gente. Dios. ¿Quién sabe qué ese es? ¿Qué se sentirá que Él sea el pastor de uno? Se experimenta que Él lo sostenga a uno y que Dios lo sostenga. Muchas veces va a implicar milagros. Dijo alguien esta palabra que me gustó. La materia prima de Dios para hacer milagros es nada. Amén. La materia prima de Dios es nada y con eso Él hace todo. Le quiero incentivar a que usted crea que Dios puede hacer milagros. Amén. Continúo. El que ve a Dios y tiene a Dios como pastor, ve el milagro del sustento. Se lo aseguro. Ve el milagro del sustento. Se lo aseguro. Como el pueblo de Israel. Como le hablaba ahorita, para ir pasando al segundo punto, solo vamos a ver 2 puntos hoy, porque no podemos ver más. En 8 días seguimos viendo los otros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me ha entendido? Nada me faltará. Claro, es que hay que creer que los milagros suceden. Dice el texto, 2 premisas: descansar y pastorear. Descansar. Definitivamente descansar no es un producto de los pastos. No es el producto de los pastos. Dice el texto, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué siente descanso? ¿Porque está en pastos? No. Porque Dios es el que le da descanso. Y yo creo que usted me permite explicarle. El descanso que está hablando David en el texto es lo que Dios le produce, no lo que le producen los pastos. Otra vez lo digo. El descanso del cual está hablando el texto es el que Dios le produce como pastor, no lo que le producen los pastos, porque eso nos pasa a muchos. A nosotros nos da tranquilidad cuando llega la quincena. No nos da tranquilidad Dios, sino la quincena. ¿Me hago entender? Nos dan tranquilidad las bendiciones de Dios, no Dios. ¿Sí me hago entender lo que le estoy diciendo? En el texto bíblico, el que le da descanso a la oveja no son que tiene pasto, sino es que tiene un pastor. ¿Amén? Porque eso es lo que le pasa a muchos de nosotros. Estoy tranquilo porque Dios hizo un milagro. Debería decir, estoy tranquilo porque Dios es mi pastor. El milagro es algo añadido. ¿Me hago entender lo que le quiero decir? En el texto, el que produce el descanso es el pastor. Y para que tenga más descanso, allí habrá pastos. Eso es lo que realmente el texto está diciendo. En otras palabras, te estoy diciendo, los lugares a los que Dios lleva son a lugares de descanso. Y para bendición del que va a descansar, encuentra pastos. En otras palabras, porque los veo así como, ¿qué está viendo? Si usted hace de Dios su pastor, usted va a descansar. Amén. Y si usted hace de Dios su pastor descansando, usted va a encontrar bendiciones. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender lo que le quiero decir? No es que, ay Dios, llévame a los pastos. No, primero Dios lo quiere llevar a descansar. ¿Qué es lo primero que Dios lo quiere llevar?
Y cuando usted esté descansando en Dios, cuando usted esté descansando en la fe, cuando usted esté descansando en la esperanza, entonces las bendiciones aparecen, los pastos aparecen. ¿Sabe por qué muchas veces, Dios nos enseña lecciones acerca de este tipo? Porque nosotros estamos más interesados en la bendición que en el Dios de la bendición. A veces muchas personas vienen a una iglesia, no a esta sino a otras, gracias a Dios aquí no pasa, vienen porque Dios les soluciona el problema, pero no vienen por el Dios que soluciona el problema. Vienen es porque le solucione su problema. Yo conocí de verdad, y fue en serio, conocí a una pareja hace años que llegaron a la iglesia porque su hijo estaba enfermo. Y oraron y pidieron a Dios que su hijo se sanara. Y se sanó el chino. Y cuando se sanó, nunca más en la vida los volvimos a ver en la iglesia. Gracias a Dios aquí no pasa, ¿verdad que no? Gloria a Dios, aquí no. Es decir, fueron por los pastos, pero no por el pastor. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo el versículo. Dios me da descanso y en el descanso que me da Dios, allí encuentro pastos, encuentro el sustento. Eso es lo que realmente el texto nos está queriendo decir. Y el texto nos habla, y esto tiene mucha concordancia con versículos bíblicos de la palabra, como en Mateo, cuando la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Pero hay un orden. ¿Cuál es el orden? Primero ¿qué? El reino de Dios. ¿El orden cuál es? Primero el pastor, y ahí sí los pastos. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo en esta noche? Esto, por esa razón, es que la Biblia nos habla de que Jehová es pastor, por el sustento. Continúo rápidamente. Dios busca el descanso de las cargas y los problemas, porque Dios conoce los lugares donde hay descanso. Por eso yo le quiero pedir a usted hoy, esta noche, déjese direccionar por Dios. Porque si usted se deja direccionar por sus sentimientos y por lo que siente, no lo van a llevar a lugares de descanso, lo van a llevar a lugares de tormento. Si Dios le dice, no es por ese camino, que esa persona no le conviene, Él es su pastor y Él tiene el timón, y por eso le está diciendo eso. Porque Él lo quiere conducir a lugares de depresión. ¿A lugares de qué? Haga caso a su pastor. No a este, sino al príncipe de los pastores. ¿Amén o no amén? Si Dios le dice, obedezca y hágalo así, es porque Él quiere llevarlo a lugares de descanso. Porque está comprobado que los seres humanos no buscamos lugares de descanso. Buscamos lugares de tormento. Buscamos lugares con adrenalina mala. Buscamos lugares de intranquilidad porque nos metemos en unas vacas locas. ¿No le ha pasado? ¿Cuántos de los que están aquí, todas las decisiones que han tomado han sido buenas? Todas. ¿Ha dicho usted esta frase? ¿En qué me metí? ¿Sí la ha dicho usted? ¿Se da cuenta? Si Jehová fuera su pastor, usted no diría en qué me metí, porque Él los llevó o los lleva a lugares de descanso. ¿Amén o no amén? Dice el texto que esos pastos son delicados y habla de que son tiernos, que son suaves. Otra palabra que aparece allí para pasar al siguiente punto es pastoreará. Dice, junto a aguas de reposo me ¿qué? Me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y así como en el descanso, sucede igual con la palabra pastoreará. Es Dios quien produce el pastoreo, no las aguas de reposo. ¿Sí soy claro? El que produce el buen pastoreo no son las aguas de reposo, sino el pastor, es decir, Dios. Y es un texto que se parece mucho, ¿sabía usted?, a unos versículos de la Biblia que se encuentran en Apocalipsis, cuando habla específicamente del quinto sello que se abre. Habla de que el Señor Jesucristo pastorea a sus siervos en delicadas y al lado hay arroyos de reposo o aguas de reposo. Es un texto que también aparece en Apocalipsis por una razón interesante.
Porque la palabra pastorear significa mantener, mantenimiento, manejo, buen manejo. Significa la palabra pastorear que Él sabe cómo cuidarte. El pastor es sabio porque sabe a qué lugares llevar a las ovejas, donde hay agua o donde no hay. Esa tarea no es para los humanos, esa tarea es para Dios. ¿Y a qué se refiere esto cuando habla de aguas? El agua que aparece en estos versículos específicamente es un agua que da vida. El agua da vida. El agua da vitalidad, da bendiciones. Y dice el texto que Dios suele pastorear junto a aguas de reposo. ¿Me hago entender? Es decir, que Él cuida a la gente y a donde quiera que la lleva, siempre a su lado hay un arroyo. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? En otras palabras, el texto está diciendo, si tú te dejas pastorear por mí, nunca te hará falta vitalidad ni bendiciones, porque a tu lado siempre va un arroyo de agua. ¿Amén o no amén? Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso le quiero decir, y esto es real, si usted es una persona que tiene al Señor como su pastor, el lugar donde usted llegue no puede ser un lugar igual. Donde usted llegue, ese lugar tiene que ser diferente. ¿Amén o no amén? Donde usted llegue, a donde usted vaya, a los amigos que usted invite, usted tiene que ser posiblemente el charro de muchos. Llegó el evangélico. Porque cuando Jesucristo pasaba por un lugar, las cosas cambiaban. Cuando Él pasaba por las aldeas, por las ciudades, alguna cosa provocaba a Jesús. Bien fuera revolución, bien fueran enfermos que se sanaron, bien fuera lo que sea. Si usted tiene a Cristo como su Señor, como su pastor, donde usted llegue, usted no va a poder pasar desapercibido. Se le va a notar que usted tiene un pastor. ¿Amén o no amén? La gente va a decir, usted tiene algo diferente. La gente lo va a buscar para pedirle consejos. El lugar donde usted llegue va a ser distinto y debe ser así porque es que es lo mínimo que puede pasar con alguien que tiene como pastor al Señor. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted sea uno de esos. A los lugares que Dios te conduzca, te lleve, siempre Él promete que va a haber un agua de reposo. Nunca le hará falta el agua. Nunca le harán falta las bendiciones a usted si usted hace de Dios su pastor. ¿Amén o no amén? Puede ser el peladero más grande, pero donde muchos ven un peladero, Dios ve oportunidades. ¿Amén o no amén? Donde muchos ven problemas, Dios ve una muy buena oportunidad. Y esto es lo que se refiere a este texto. Y segundo, para terminar, hemos visto solo una razón por la cual Jehová es pastor. Porque sustenta. ¿Cuál es la primera? Dígalo con fe. ¿Cuál es la primera? Amén. Porque sustenta. ¿Cuántos quieren que el Señor los sustente? Todos necesitamos ser sustentados por Dios. Pero aquí el reto, ¿cuál es? Hacer al Señor mi pastor. Luego le digo, es mi pastor. ¿Es su pastor? Bueno, no sé. Usted es el que sabe la respuesta. Ok. Segunda razón, versículo 3a. Es decir, la primera parte del versículo 3. Confortará mi alma, solo eso. 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? No más, no leamos más. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Aquí, en estas 3 palabras, se encuentra la segunda razón por la cual el Señor es mi pastor. ¿Es su pastor? ¿Amén o no amén? Porque sustenta, la primera, la segunda, según estos textos, porque restaura. ¿Cuál es la segunda razón? La palabra confortar significa restaurar. ¿Cuántos de los que están aquí necesitaron que Dios le diera un par de martillazos? ¿Cuántos de los que están aquí necesitaron ir al taller del maestro? Para que el Señor le hiciera algunos
ajustes, porque tocó apretar ciertos tornillos que estaban sueltos. Amén. Cuando David dice, confortará mi alma, hay en sus palabras una verdad intrínseca en el pasaje. Una verdad que él no dice por temor o vergüenza, por no dejar al descubierto lo que siente. Pero definitivamente cuando escribe, confortará mi alma, es porque el alma de David en un punto de su vida estaba como para restaurar. Estaba mal. La Biblia nos registra un acontecimiento de la vida de David donde estuvo muy mal. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál fue el acontecimiento de David que estuvo muy mal? Ay, Padre Santo, yo di esa predicación aquí. Antecito, algo que hizo. Cuando cometió un pecado, ¿cuál fue el pecado que cometió? Sí, mató al esposo de Betsabé y se acostó con la mujer de él. ¿Eso quién lo hizo? ¿El rey David? Sí, señor, eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios lo castiga por eso, por ese pecado que cometió, por mandar matar a un hombre y por haberle quitado la esposa a un señor. Cuando él escribe en el Salmo, confortará mi alma, ¿qué nos está dejando ver? Le tocaba restaurarse. ¿Cuándo una persona realmente se restaura? Cuando Dios es su pastor. Porque la mayoría de personas que cometen pecados, cuando Dios no es su pastor, ven en la restauración señalamiento y mejor se alejan. Pero una persona que reconoce su error y que quiere levantarse y salir de lo que cometió, del pecado que hizo, es una persona que realmente tiene a Dios como pastor. Y a mí realmente, le voy a ser sincero, me preocupan nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes por el mundo están cometiendo muchos errores, pero parece que Dios no fuera su pastor porque no están arrepentidos. Y eso es doloroso, porque entonces Dios no es su pastor. Porque alguien que tiene al Señor como pastor dice, confortará mi alma, Él me restaura. ¿Amén o no amén? Ese confortará mi alma está indicando que se siente arrepentido por los errores que ha cometido. Pero usted me creería que hay personas que no se arrepienten de cosas que hicieron, que están mal. Y sobre todo en las cosas del amor. Como para demostrar que aman, entonces le dicen, no me arrepiento de lo que vivimos. Sí debería arrepentirse. Sí debería arrepentirse. Porque lo que cometió fue pecado. ¿Soy claro? Dios quiere que tú seas restaurado. Pero la primera razón para que tú seas restaurado es que Dios sea tu pastor. Si no, no te vas a poder arrepentir de cosas que hiciste. ¿Amén o no amén? Porque cuando uno ama a Dios y la embarra, sí que se siente mal. Se siente como una basura. Se siente uno que lo están mirando de todo lado. Se siente uno indigno. Se siente uno sucio. Porque usted sabe que no le falló a la persona, le falló al Señor. ¿Amén? Voy terminando. Hay una probabilidad muy alta de que David haya escrito este salmo después de que la embarró. Y entonces dice en el salmo, confortará mi alma. Es decir, me restaurará. Y este de confortar es que Dios trabaja dando aliento y sanando las heridas o las cosas que están mal en usted. Eso es lo que hace Dios. Además, cuando se hablaba de confortar mi alma o de confortar, es una palabra que se usaba para curar a las ovejas que se descarriaban. Una oveja cuando se descarriaba, pues se enredaba en espinos o caía huecos, se partía extremidades y el pastor ¿qué hacía? La sanaba. Le hacía un procedimiento curativo para sanarla. Específicamente la sanaba cuando se descarriaba. Porque cuando uno se descarrea, empieza a tener heridas.
Y el texto nos habla de que el Señor puede restaurar y definitivamente es una acción divina. La pregunta que le tengo, ¿cuántos de los que están aquí necesitan que Dios los restaure? ¿Cuántos de los que están aquí todavía tienen áreas en su corazón que todavía no han sido restauradas? ¿Cuántos de los que están aquí cometieron cosas y como la Biblia dice que nosotros a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo? Yo no tengo que pedirle perdón a Dios por eso, porque eso no es pecado. Eso. Y dice el texto, confortará mi alma. Cuando habla del alma, está hablando David del gozo de sus sentimientos, de sentir o de haber perdido el gozo de la salvación para ir al cielo. Eso es lo principal que Dios hace, restaurar el alma y el corazón de una persona para llevarla ¿a dónde? Al cielo. Ese es el propósito de Dios con usted y conmigo, restaurar nuestra alma, darle un orden a los sentimientos, darle un orden a la voluntad, darle un orden a las emociones, porque si fuera por nosotros, todo el mundo seríamos bipolares. ¿O no? ¿Amén o no amén? Pilas, usted necesita a Dios como su pastor. Lo necesita para que Él conforte, restaure su alma. ¿Amén? Termino con esto. Definitivamente el Salmo 23, hasta aquí, estamos viendo al Señor como ¿qué? Pastor. ¿Cómo qué? Dos razones. Porque sustenta, porque restaura. ¿Cuáles son las dos razones? Si usted ve a Dios como su pastor y lo empieza a buscar como eso, créame que usted va a ser sustentado y va a ser restaurado. ¿Amén o no amén? Definitivamente el Salmo nos exige como ovejas. Nos exige como ovejas para que lleguemos a ver a Dios como nuestro pastor. Definitivamente en estos textos escribe la fe de David. No David, sino su fe es la que está escribiendo. ¿Por qué? Porque si usted nota, los verbos están en futuro. Nada me falta. Me hará descansar. Confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastorea. Tiempo futuro. ¿Por qué habla él en tiempo futuro? Porque en cualquier momento de su vida y de su futuro, él va a necesitar sustento y restauración. Cualquier momento de la vida va a necesitar ¿qué? Sustento y restauración. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque usted y yo hoy posiblemente estamos muy lindos aquí y no necesitamos restauración, pero usted no sabe qué pueda pasar con usted mañana. ¿Amén o no amén? Para comprender y apreciar esta figura un poco más, todos aquí deberíamos haber tenido una mascota. ¿Usted tuvo una mascota? ¿Ha tenido mascota? Cualquiera que sea, perro, gato, pescado, araña, no sé. Para poder entender más el versículo, es importante que usted haya tenido una mascota. No le puedo decir, bueno, Rigo es el único que haya tenido ganado, que haya tenido ovejas, ganado. Porque usted sabe que esa mascota, ese ganado, depende de usted. Si usted no lo cambia de potrero, ¿qué pasa? Se atrasa. Si usted no alimenta a su mascota, ¿qué pasa? Si usted no lo saca, que haga sus necesidades por allá para afuera, ¿qué pasa? Ensucia la casa. La mascota depende 100% de quién? Del dueño. Para poder entender mejor el pasaje, hay que haber tenido ovejas o mascotas. Amén. Amén. Porque así como la mascota depende 100% de usted, usted es como mascota. Usted es la oveja y ¿quién es el que lo sustenta? El pastor. ¿Por qué razón es importante entender esto? Porque solo aquel que ha sido pastor o ha tenido una mascota sabe que con la mascota se corren peligros. ¿Cierto? ¿A cuántos se les ha perdido la mascota? ¿Cómo se pone usted como dueño? ¿Cómo se pone Dios cuando lo ve perdiéndose a usted?
Ahí se la dejo. Definitivamente, ser pastor y tener ovejas implicaba tiempo de intimidad, y se empezaba a desarrollar un cariño. David, cuando pastoreaba las ovejas, no tenía con quién hablar. ¿Quiénes eran su única compañía? Las ovejas. Definitivamente se formó o se formalizó un cariño profundo, un cariño muy profundo. De esa manera es la relación que Dios quiere formar en usted y en él cuando usted lo vea como pastor. Él su compañero, usted siendo la oveja de Dios, para que nunca esté solo. Definitivamente pasar con una mascota o con las ovejas, le pongo ese ejemplo de mascota porque es la actual, ¿no? Definitivamente implica pasar muchas horas con esa mascota o con esas ovejas. Y es lo que Dios quiere hacer con usted. Pasar el tiempo suficiente para que usted desarrolle con él un cariño, un apego. Desarrolle con él un amor fraternal, que nunca usted se aparte de él. Amén. De esta manera quiero terminar esta noche para que oremos diciéndole: ve a Dios como pastor. Ve a Dios como pastor. Amén. Vea al Señor como pastor. Le quiero invitar a que se coloque de pie. Hay dos razones importantes. Hay dos razones importantes por las cuales el Señor es mi pastor. Porque me sustenta, porque me restaura. Hemos visto esas dos esta noche. Yo le quiero invitar a que usted allí donde está, cierre sus ojos un momento para que ore conmigo. Porque ¿cuántos de los que están aquí necesitamos el sustento de Dios? Necesitamos que Dios nos sustente realmente con todo el corazón. Necesitamos realmente que Dios sea nuestro pastor. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser restaurados por Dios realmente? Necesitamos, Señor, que tú nos restaures, que tu presencia esté con nuestra vida, Señor, que tu amor llene nuestro ser. Ayúdanos, Jesús, con tu poder y con tu palabra, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, a obedecer a ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer, Padre Celestial, a la voz del pastor. Como dice tu palabra, que las ovejas reconocen la voz del pastor, Señor. Quiero orar en esta noche, Señor, para que tú obres un milagro, Señor, sobre aquel que está necesitando sustento. Porque los milagros, Señor, son respuesta y son el sustento que muchos de nosotros que estamos aquí estamos necesitando. Un milagro, Señor. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú levantes la fe de aquel que lo está necesitando, Señor. Quiero invitarle a que allí donde usted está le diga a Dios: ayúdame a verte como pastor. Gracias porque tú me conduces a lugares de descanso, porque tú me conduces a lugares de pastoreo, donde hay sustento, donde hay pastos, donde hay agua. Dígale: Señor, ayúdame, no me dejes, no me abandones, no permitas, Señor, que yo me aleje de ti. Le quiero invitar a que usted ore en esta noche y le diga a Dios: restáurame, restaura mi vida, Señor, restaura mi corazón, restaura mi alma, restáurame, Jesús. Yo te necesito, Señor, porque tú eres mi amado, mi Rey, mi Señor todopoderoso. Aleluya, Padre Celestial, porque tú eres fiel. Te pido, Dios, que bendigas esta casa, bendigas a todos los que estamos presentes, bendiga, Señor amado, a todo aquel que ha venido esta noche y que le permita, Señor, verte a ti como su pastor. Oro, Señor amado, para que todos los que estamos aquí podamos sentir tu presencia, podamos sentir el sustento, podamos sentir la restauración que solo viene de ti, amado pastor. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Te pedimos que en esta noche tu palabra llene nuestro corazón y nuestra vida. Señor, gracias porque sabemos de que tú estás aquí. Permítenos desarrollar la fe
Permítenos creer realmente que tú nos sustentas. Dígale: Señor, susténtame realmente. Dígale: Señor, susténtame. Dígale: Señor, sé tú el conductor de mi vida. Realmente quiero hacerte mi pastor. Si tú has pensado tomar una decisión, tómala hoy diciendo: Señor, tú me sostendrás. Dígale al Señor con fe: tú me sostendrás. Yo sé que tú me sostendrás. Actúa con fe. En esta noche dile al Señor: Dios, tú restaurarás mi vida. Señor, que se aparte el miedo, porque a veces el miedo no nos deja ver los milagros del pastor. Lugares de descanso nos darás, lugares de reposo nos darás. Ayúdanos a actuar y a creer esta palabra. Te adoramos, Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Tome su lugar un momento, ya vamos a terminar. Amén. ¿Cuántos? Amén. Jehová es mi pastor. ¿Es su pastor? Amén o no amén. Recuerda que usted tiene que hacerlo personal. Muy bien. Para terminar, únicamente quiero recordarle de nuestra celebración este domingo. Tenemos nuestras 3 celebraciones: a las 8, a las 10 y a las 12. Amén. Así que le invitamos a que usted pueda venir este domingo también. Estamos haciendo oración en las mañanas, a las 5 de la mañana. Muy chévere, muy espectacular. A las 5 de la mañana nos estamos conectando por una aplicación que se llama Google Meet. Si usted quisiera conectarse, le invitamos a que lo pueda hacer. Lo estamos enviando a los grupos de la iglesia de WhatsApp. Si usted no está en los grupos de la iglesia, me lo hace saber, nos lo hace saber y con mucho gusto lo agregamos para que a las 5 de la mañana le llegue el mensaje y usted pueda entrar al link, y ahí va a haber una persona dirigiendo la oración y muchos hermanos orando. Amén. Para que usted lo pueda hacer. De este domingo en 8 días, es decir, el 21, este domingo es 14, el próximo domingo vamos a tener ayuno en la iglesia. ¿Cuál es la idea? Que todos los que vengamos el domingo 21 a la iglesia vengamos en ayuno hasta mediodía, para que podamos ayunar por las diferentes razones que tengamos. ¿Le parece? Sigamos ayunando, le invito a eso. Le invito también a que nos involucremos en nuestras casas de vida. Amén, para que podamos allí también ser pastoreados, para que también allí podamos recibir la palabra del Señor. Amén.